Capítulo 8. Disposición. Mientras escribía este capítulo, faltaba una semana para Navidad. Las escenas de la Natividad con el bebé en el pesebre nos recuerdan la conmovedora, poderosa y paradójica forma en que Cristo aseguró nuestra salvación. Aunque Él existía en forma de Dios, no consideró su estatus divino como algo que usar en su beneficio, sino que se vació de sus prerrogativas divinas y adoptó la forma de siervo. Se humilló y se hizo obediente a su Padre hasta la muerte en la cruz. Ver Filipenses 2 del 6 al 10. Jesucristo es la personificación de la sumisión. Su actitud de no mi voluntad sino la tuya es el centro de la historia del Evangelio. Esta forma de pensar infinitamente preciosa y estimada hizo posible el Evangelio. Sin la sumisión de Cristo a su Padre, no habría habido bebé en el pesebre ni salvación. Nos parece trágico, aunque no del todo sorprendente, que el mundo malinterprete y difame la disposición misma tan aceptada por Jesús y tan atesorada por Dios. Tito 2:5 alienta a las mujeres mayores a enseñar a las jóvenes a someterse a sus maridos. ¿Qué te viene a la mente al oír la palabra sumisión? ¿Valoras esa disposición, la aprecias y la consideras como hermosa y deseable? Muchas mujeres cristianas mantienen el rasgo de la sumisión lo más alejada posible, como quien lleva un par de calcetines apestosos al cesto de la ropa sucia. Otras se tapan los oídos al escuchar la palabra, vuelven los ojos o corren hacia otro lado. Algunas rechazan la sumisión por completo, redefiniendo lo que significa o sosteniendo que ambas partes en la cadena de mando deben someterse una a la otra. Las hay que de manera errónea piensan que la sumisión significa obediencia a ciegas, conformidad incuestionable o que toda mujer debe someterse a todos los hombres. Esa palabra que empieza con S. Mucha tinta se ha vertido y se han usado muchos gigabytes en blogs sobre este polémico concepto. Los estereotipos y las ideas equivocadas abundan. Como dijimos en el libro anterior, creemos que la sumisión a nuestro marido es la aplicación específica del matrimonio de tener una actitud tierna, femenina, flexible. Este tipo de disposición es parte integral de lo que significa ser mujer. Ser sumisa a nuestro marido es simplemente la manera de vivirlo en el contexto del pacto de amor relacional de una sola carne. Antes de seguir adelante, me gustaría decir unas palabras a mis hermanas solteras. Es importante entender que la sumisión no es exclusiva de la relación matrimonial. A todas se nos requiere que nos sometamos al Señor y a otras autoridades que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Así que te ruego que no te desconectes ni pienses que estas lecciones no son para ti. Es necesario que cultivemos un espíritu dispuesto y sumiso como las mujeres casadas. Tal vez no tengamos un esposo a quien sujetarnos, pero una disposición tierna, flexible y sumisa es vital para nuestra feminidad. Entonces, ¿por qué tantas mujeres cristianas tienen problemas para abrazar la sumisión? En parte se debe a que tratamos de entenderla fuera de su contexto y significados fundamentales. La sumisión es un concepto que va de la mano con la autoridad. Ambas encuentran su origen y sentido en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. No pueden entenderse de la manera adecuada fuera de ese contexto. Otra razón por la que muchas batallan con la sumisión es que la confunden con la obediencia. Ambos términos están muy relacionados entre sí y sus significados se solapan, pero no son idénticos.
La obediencia está básicamente relacionada con el comportamiento de una persona, mientras que la sumisión tiene que ver con la actitud de la persona. Ser sumisa significa tener una reacción, un espíritu deseoso de obedecer a la autoridad ordenada por Dios. La sumisión es una disposición del corazón que nos lleva a doblar nuestra rodilla ante Dios y ante las autoridades que Él ha puesto en nuestras vidas. Como verás en la lección de esta semana, es totalmente posible tener una actitud de corazón respetuosa y sumisa, y al mismo tiempo negarse a obedecer a una autoridad humana que nos pide desobedecer a Dios. Iniciaremos las lecciones de esta semana estudiando la autoridad y la sumisión en términos generales, ya que no son exclusivos de ninguno de los dos géneros. Después abordaremos algunas ideas equivocadas muy comunes sobre ambos conceptos. Examinaremos por qué cultivar un espíritu afable y flexible es de particular importancia para las mujeres, cómo son creadas de forma única para centrar la atención sobre la parte de la sumisión a Dios en la historia de Jesús, mientras que los hombres fueron creados de manera particular para resaltar la parte de siervo amoroso, cabeza de la iglesia. Finalmente, estudiaremos la historia de Abigail, una magnolia de acero que demostró cómo fusionar delicadeza y resistencia, dulzura y vigor, gentileza e iniciativa, un ejemplo de la belleza y el poder de un carácter piadoso y femenino. Lección 1. Una posición privilegiada. Salomé vivía con mayores privilegios que la mayoría. Su esposo Zebedeo tenía un negocio muy exitoso de pesca en Capernaum, en la costa norte del mar de Galilea. La familia era moderadamente rica y tenía importantes contactos políticos y religiosos. Su negocio contaba con numerosos trabajadores contratados y socios, jóvenes robustos como Simón Pedro y su hermano Andrés. Los hijos de Salomé, Santiago o Jacobo y Juan, también trabajaban en el negocio familiar. Cuando no estaban pescando, ambos grupos de hermanos se dirigían a las afueras para escuchar a Juan el Bautista, el joven y famoso predicador, cuyo desaliñado manto le daba el aspecto de una reliquia salida de los Nebimín, los anales de los profetas de la antigüedad. De hecho, muchos creían que era la persona anunciada por las profecías antiguas, el Mesías prometido que liberaría a Israel del gobierno romano e inauguraría un nuevo reino glorioso. Ese pensamiento le aceleró el pulso a Salomé. La profecía, independencia, libertad. Había oído hablar a varias mujeres sobre ello en el mercado. Toda la campiña estaba enardecida de anticipación. Sus hijos estaban convencidos de que había llegado el momento y que los rumores respecto a Juan el Bautista se preparaba para encabezar una revuelta judía eran verdad. Hablar de política y religión y revolución se había convertido en el alimento nocturno alrededor de la mesa de Zebedeo. A Salomé la tomó por sorpresa una noche la nueva información impactante que sus hijos compartieron. El apasionado predicador había revelado que él no era el libertador, sino otro. Y ese otro era su primo, Jesús. ¡Jesús! En la mente de Salomé no había la menor duda de que era alguien extraordinario. Había escuchado todas las historias de su hermana María. Con no poca curiosidad, Salomé había visto desarrollarse todo el drama. El relato de María sobre la visita de un ángel, su larga estancia en la casa de la tía Elizabeth, señales del embarazo de María, el apresurado matrimonio, magos, oro, el viaje a Egipto, el chico confundiendo a los maestros en el templo. Salomé no sabía qué hacer con todo aquello, pero ahora todas las piezas encajaban en su lugar. Salomé apoyó la decisión de sus hijos de dejar el negocio de la pesca para seguir a Jesús.
cuando Jesús empezó su ministerio donde Juan el Bautista lo había dejado, ella contribuyó generosamente con ayuda económica. Herodes había matado al desaliñado predicador, pero no pudo detener la revolución. Jesús era demasiado popular. Los hijos de Salomé formaban parte de su círculo más cercano. Ella no pudo haber estado más orgullosa ni más emocionada. Jesús había prometido que cuando él fuera coronado, sus discípulos también se sentarían en tronos. El golpe maestro venía pronto. Ella estaba convencida de ello y quería asegurarse de que sus hijos tuvieran seguras las posiciones más altas y privilegiadas en el reino de Jesús. Subtítulo: Autoridad y sumisión. Como dijimos antes, una de las razones por las que las personas tienen tantos problemas con la sumisión es porque intentan entenderla fuera de su contexto y significados fundamentales. La sumisión es un concepto que va de la mano con la autoridad. Como las dos caras de una moneda, ambas son inseparables. Ambos conceptos hallan su origen y significado en la divinidad, en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Los conceptos no pueden comprenderse correctamente separados entre sí ni tampoco fuera de este concepto divino de relación. Salomé actuaba bajo la premisa equivocada de que una posición de autoridad era superior y más deseable. En su mente el poder implicaba asegurar mayor posición, poder, privilegio y prestigio para usarlo en su propio beneficio. Quien dirige gana y los tontos subalternos pierden. Sus ideas eran del todo erróneas. La Escritura nos describe una imagen radicalmente diferente de la verdadera naturaleza de la autoridad. Nos enseña que la autoridad no se autoproclama, es delegada por Dios. La autoridad no es una posesión personal, solo administra y maneja lo que le pertenece a Dios. La autoridad no tiene que ver con derechos, sino con la responsabilidad. La autoridad no consiste en buscar protagonismo, sino en dar importancia. La autoridad no es dominante ni dictatorial, es humilde y amable. La autoridad no es tomar, sino dar. La autoridad no es obtener egoístamente, sino un sacrificio desinteresado. Toda autoridad debe rendir cuentas a otra superior y todas a Dios el Padre, quien es la máxima autoridad. La manera de servicio autoritario egoísta y el poder con el que los gobernantes de ese tiempo ejercían la autoridad era un marcado contraste con la forma en que la autoridad funciona en la divinidad y la manera en que Dios gobierna amorosamente a los ciudadanos de su reino. Jesús no dijo que las estructuras de autoridad no debían existir, sino que retó a las ideas populares acerca de la verdadera naturaleza de la autoridad y aclaró lo que en realidad significa el liderazgo. Una comprensión adecuada de la autoridad es fundamental para nuestra relación con Dios y con los demás. Aunque los impíos suelen entenderlo mal, Jesús quiere que sus discípulos comprendan el verdadero significado y lo capten bien. Lección 2. Llave de sumisión. Con un hogar lleno de jovencitos y su padre que disfrutaban jugando a luchar, era común para mí ver a uno de mis muchachos intentar dominar al otro haciéndole una llave de cabeza, retorcerle las extremidades al máximo o como fuera sujetarlo contra el piso. Los combates siempre iban acompañados de muchísimos gruñidos, carcajadas, exagerados comentarios deportivos y el ocasional sonido de una lámpara volcada y rota. «Oh no», gritaba uno, proporcionándole a la audiencia imaginaria su propio comentario jadeante y colorido. «Lo tiene en el ala del pollo», nombre de una de sus llaves favoritas.
entre ellas el estrangulamiento de la anaconda, el abrelatas, el francotirador y el cangrejo de Boston. Todos estos ataques eran llaves de sumisión, término deportivo de combate, para una posición de agarre aplicada para someter al adversario por la fuerza, es decir, obligarlo a rendirse, a darse por vencido. En un deporte de combate, el oponente que domina y vence al candidato más débil es el ganador. El encuentro determina quién es el luchador superior y finalmente quién se lleva los aplausos y la medalla. El oponente que se somete pierde la fama y el premio y recibe la mayor parte del maltrato físico en el transcurso de la pelea. Sumisión es sin duda una palabra de connotaciones negativas. Suele considerarse una posición indeseable que implica conquista, subyugación, inferioridad y opresión. Esta idea es tan común que cuesta desarraigarla de nuestra forma de pensar. Las ideas equivocadas, aún en la comunidad cristiana, son muy profundas. Son pocas las personas que entienden el verdadero significado de la sumisión y la ven como la bendición que realmente es. Subtítulo: alinearse bajo. La palabra griega traducida sujetas o sumisas es la palabra hupotasso, que viene de bajo o por debajo de. Y tasso, poner en orden, arreglar o alinear. La palabra es un antiguo término militar. Significa colocarse debajo de una manera ordenada, en la posición apropiada bajo un rango. En este caso indica que el Señor quiere que la esposa se alinee voluntariamente bajo el liderazgo de su esposo. Es importante notar que el término para sumisión usado para la actitud deseada en las esposas difiere del que se utiliza en referencia al comportamiento de los hijos hacia los padres y la respuesta del siervo a su amo. En el caso de los niños y siervos, la palabra es hupakouo, de hupo, bajo o por debajo de, y akouo, que significa poner atención u obedecer. Hupakouo significa someterse a una orden o fuerza superior sin desearlo necesariamente, mientras que Pablo emplea el vocablo hupotasso para las esposas, que significa situarse en la posición adecuada voluntariamente. Este es un punto muy significativo. A diferencia de la relación entre un padre y un hijo, donde el pequeño es inmaduro y necesita ser guiado y corregido, la relación entre esposo y esposa es como una relación entre socios e iguales. Los padres tienen la responsabilidad de tener a su hijo bajo sumisión, aunque éste no lo desee. A veces, las autoridades gubernamentales deben del mismo modo obligar a los ciudadanos a obedecer sin que estos lo deseen. Pero estos patrones no se aplican a la relación matrimonial. Según la Biblia, la sumisión de la esposa es por elección propia. Un esposo no tiene derecho a exigirle o de obtener obediencia de parte de ella. Su única responsabilidad es amarla, atraerla y humildemente sacrificarse por ella, como Cristo lo hizo por su iglesia. La sumisión voluntaria de una esposa a la autoridad amorosa de su esposo refleja la sumisión voluntaria de Jesucristo a la autoridad de Dios Padre. Si le preguntásemos a Jesús cómo se siente respecto a la idea de la sumisión, sin duda él nos respondería: la sumisión es un privilegio y una bendición. Cristo modela el verdadero significado de autoridad y sumisión. En su relación con Dios el Padre, Él es el modelo perfecto de sumisión. En su relación con la Iglesia, Él es el modelo perfecto de autoridad. La relación esposo y esposa es el símbolo terrenal físico creado para destacar la naturaleza de estas relaciones.
Lección 3. Someterse. Las relaciones de autoridad y sumisión deberían desplegar la gloria de Dios y del Evangelio. Deberían ser el medio de la protección y bendición de Dios. El matrimonio debería ser la relación que refleje la más profunda bondad, unidad, amor y deleite. Pero seamos sinceras, ni el mejor matrimonio está a la altura del ideal. Aunque en general es un gozo para las esposas respetar y someterse a sus maridos que procuran seguir a Cristo y las tratan con amor sacrificial y ternura, puede ser extremadamente difícil vivir bajo la autoridad de un hombre difícil y pecador. No es fácil mantener el tipo adecuado de actitud en esta situación y saber cómo resistir y afrontar el mal con piedad y respeto. Con frecuencia recibo cartas de mujeres casadas con hombres poco bondadosos, rudos y francamente malos. Cartas como estas que te rompen el corazón. ¿Una esposa sumisa? ¿Cómo puedes serlo cuando tu esposo bebe, fuma, ve pornografía, cuando todo lo malo es culpa mía, cuando quiere que yo lo disponga todo para que él tenga sexo con 2 mujeres a la vez y cuando no lo hago me echa en cara que no me preocupo de sus necesidades? Algunos dicen que solo debo limitarme a estar de acuerdo con lo que él dice, no discutir ni opinar, solo aceptarlo. Otra carta. Yo quiero perdonar, pero no quiero ser un felpudo ni negar la realidad. ¿Debo ignorar estos asuntos y hacer como que no existen? ¿No debería opinar sobre asuntos críticos como pagar las cuentas, ayudar o pedir ayuda por una adicción? Llevo 3 años inmersa en este ciclo y me ha robado el gozo y la paz. Hemos ido a consejería y mi marido afirma rotundamente que no le importan mis sentimientos. He orado durante 3 años, pero ahora parece que solo queda la separación o el divorcio. Mi matrimonio ha sido como un infierno y eso que solo hemos estado casados por 3 años. Pienso en la conversación telefónica que entre sollozos tuve con una amiga cuyo esposo crítico y humillante le cita constantemente las escrituras reclamándole su obligación de someterse y su derecho a imponerse sobre ella. Pienso en la mujer cuyo marido alegaba que su autoridad le daba el derecho a castigarla y encerrarla en el armario. Recuerdo una conocida que vino a la iglesia con lentes oscuros para esconder su ojo morado. Numerosas veces Brent y yo hemos intervenido en circunstancias como estas, llamando a la policía y a protección legal, ofreciendo ayuda económica y ayudando a mujeres y sus hijos a huir. Situaciones como estas me hacen hervir la sangre. La opresión y el maltrato que ocurren en nombre de la autoridad y sumisión bíblicas son horribles, deplorables y profundamente perversas, y definitivamente no son bíblicas. Algunas de las condenaciones bíblicas más terribles van dirigidas a los líderes que no ejercen la autoridad de manera piadosa. El Señor dice: mi ira se enciende contra sus pastores y castigaré a esos líderes, pues el Señor de los ejércitos celestiales ha llegado para cuidar su rebaño. Esto está en Zacarías 10:3. Dios se enoja muchísimo con los líderes egoístas, dominantes y rudos. Este tipo de comportamiento es un abuso impío y detestable de la autoridad dada por Dios, ya que toda autoridad le pertenece a Dios y una seria tergiversación de su carácter. El Señor es el Rey que cuida a su rebaño como un pastor. Reúne a las ovejas entre sus brazos, las lleva a su seno y las guía con delicadeza, según Isaías 40:11. Ya hemos visto malentendidos sobre la autoridad y la sumisión.
pero queremos reforzar algunos puntos antes de continuar. Punto 1. El abuso de la autoridad es abominación para Dios. Leer Jeremías 23:2, Ezequiel 34:1 al 4, Zacarías 11:17. Él quiere que los líderes sean pastores según su propio corazón. Punto 2. Los que están en posiciones de autoridad tendrán que rendirle cuentas a Dios por su forma de ejercerla. Leer Hechos 13:17, 1 Corintios 4:1 al 5, Ezequiel 34:1. Serán juzgados con mayor severidad. Leer Santiago 3:1. Cuando las autoridades son rudas o abusivas, podemos confrontarlas humildemente, pedirles cuentas o apelar a una autoridad superior para que intervenga. Leer Hechos 16:37-38, 25:8 al 11, 1 de Pedro 2:23, Eclesiastés 5:8. Nuestra máxima obligación es para con Dios, nuestra autoridad suprema. No estamos obligadas a obedecer a las autoridades cuando nos demandan sumisión de forma claramente apartada de la verdad bíblica. En tales situaciones debemos obedecer a Dios en vez de al hombre. Leer Hechos 5:29. Hay que ser muy clara respecto a que someterte a un marido no significa que cedas al maltrato ni que te resignes con pasividad a hacer lo malo y renunciar a tu responsabilidad de confrontar el mal diciendo la verdad en amor. La sumisión no es obedecer por obedecer, sino estar dispuesta a ser liderada de forma dócil, deseando honrar la autoridad dada por Dios y respetando sus estructuras humanas de autoridad. Es tener la sabiduría para discernir la mejor acción a seguir y la valentía de hacer lo correcto. Es importante considerar la responsabilidad de una persona para guiar y o someterse en el contexto de otras obligaciones bíblicas. Efesios 5:21 nos instruye a someternos unos a otros en reverencia a Cristo. El pasaje identifica a continuación 3 relaciones específicas que requieren una postura de sumisión: las esposas a sus esposos, los hijos a los padres y los siervos a sus amos. El concepto de autoridad y sumisión se extiende a todo tipo de relaciones en las cadenas de mando, como los gobiernos y ciudadanos, jefes y empleados, ancianos de la iglesia y las congregaciones. El término sumisión mutua es popular en los círculos cristianos, pero someterse los unos a los otros no significa que ambas partes de una cadena de mando tengan que someterse mutuamente, sino que debemos tener una disposición de respeto que nos lleve a someternos en todas las relaciones que requieran sumisión. En algunas relaciones tendrás la responsabilidad de dirigir y en otras la de someterte. Durante el resto de este capítulo exploraremos cómo un espíritu sumiso contribuye a una disposición singularmente femenina. Lección 4. Mujeres arrogantes. En el 2012, el nombre de niña más popular fue Arya, tomado de una de las series de televisión más famosas del canal HBO, llamada Juego de Tronos. Este programa es famoso por su gráfico contenido y brutalidad sexuales. Nosotras no hemos visto el programa y tampoco nos gustaría que tú lo vieras, pero pensamos que el fenómeno de escoger el nombre de Arya para las recién nacidas es sumamente revelador. El personaje es la hija luchadora y ruda preadolescente de un lord del norte. Es una chica insolente y poco femenina, con un aire fuertemente independiente y una lengua tan afilada como su espada. El cabello corto de Arya y su comportamiento rudo y aventurero marcan un claro contraste con su hermana mayor,
Sansa, quien disfruta de los pasatiempos tradicionales de la nobleza femenina y es refinada, elegante y ridículamente ingenua. Sansa ejemplifica el antiguo estereotipo tradicional de la feminidad, mientras que Arya representa el ideal cultural actual. El problema no es que ella prefiera los pasatiempos tradicionales masculinos de arquería, el manejo de la espada y las aventuras explorando los alrededores, más que bailar, cantar y bordar. El problema es su actitud. Es ruda, atrevida, impetuosa y rebelde. En nuestra época muchas mujeres ven la rudeza, el ímpetu, el atrevimiento, la agresividad y la independencia como rasgos de carácter deseables. Aunque sin duda algunas elijan el nombre de Arya simplemente porque les gusta, sospechamos que muchas la ven como un modelo positivo a seguir para sus hijas. Subtítulo: Tiene actitud. Proverbios 7 describe a una mujer insensata como alborotadora y rebelde. La frase describe su comportamiento, pero además resume el estado de su mente. Es impetuosa, el tipo de chica de como yo digo o te largas. Hoy día la podríamos describir diciendo tiene actitud. La palabra hebrea traducida alborotadora significa violenta o escandalosa, que se queja, refunfuña o grita. La descripción alude a una bestia indomable que rehúsa someterse al yugo. Terco como novilla indómita es la ilustración del profeta Oseas para este estado de mente. En Oseas 4:16. Este tipo de mujer grita, y no es tanto el volumen de su voz, aunque también lo puede incluir, sino su insolencia. Sinónimos para este tipo de actitud alborotadora son atrevida, impertinente, descarada, frívola, habladora, sábelo todo, impetuosa o prepotente. Es una actitud que nuestra cultura fomenta y hasta admira. Es probable que se te vengan a la mente personajes de películas, programas de televisión o algunas famosas locutoras o presentadoras de programas de televisión que encajan con esta descripción. Esta chica tiene actitud. Hoy se considera más un cumplido que un insulto. El segundo adjetivo se traduce rebelde o descarada. El término hebreo significa ser necio y rebelde. Refleja un estado de ánimo terco, obstinado del tipo, a mí nadie me dice lo que debo hacer. Es alguien imposible de liderar. Según la Biblia, una actitud de rebeldía hacia las personas suele reflejar una actitud subyacente de rebeldía hacia el Señor. Nuestra generación es obstinada y rebelde, de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantiene fiel a Dios. Esto está en Salmo 78:8. Alborotadora y rebelde son como las dos caras de una moneda. La alborotadora insiste, más te vale hacer las cosas a mi manera. Y la rebelde insiste, no voy a hacer las cosas a tu manera. La señora estupidez equivale a como define la Biblia a la mujer que adopta este tipo de actitud. La traducción parafraseada de Message la llama cabeza hueca. Es insensata, ingenua y no sabe nada. La Biblia advierte específicamente a las mujeres contra esta actitud desafiante. No es liberador y maravilloso como el mundo quiere hacernos creer. Es francamente insensato. Profesando ser sabios se volvieron necios, dice Romano 1:22. Janet da fe de los efectos negativos que puede tener una actitud rebelde en una relación.
Dice así: si yo pudiera seleccionar una palabra para describir mi comportamiento hacia mi marido, sería resistente. Siempre me resistía a él. Si él tenía una idea, yo sugería una diferente y mejor. Si él quería que yo hiciera algo, yo lo rechazaba. Si él trataba de tomar una decisión, me oponía. Si me pedía que lo considerara, me negaba. Continuamente lo corregía y lo menospreciaba. Y yo siempre tenía una respuesta mordaz en la punta de la lengua. Tienes que entender que mi esposo no era un hombre exigente, era muy amable. Pero como yo pensaba que la sumisión era un signo de debilidad y que las mujeres no debían someterse jamás a los hombres, constantemente lo estaba minando. No quería dejarlo liderar. Hasta en los asuntos más pequeños e insignificantes me negaba rotundamente a seguirle. Mirando en retrospectiva, puedo ver tristemente cómo mi constante resistencia fue socavando su masculinidad y debilitó nuestra relación. Me resistí, hasta que se dio por vencido y se fue. El mundo piensa que una actitud desafiante, rebelde, es la personificación de una feminidad poderosa. Nos rompe el corazón ver a mujeres cristianas que creen esta mentira. El maligno nos ha engañado. Una actitud rebelde no fortalece a la mujer ni sus relaciones. En realidad es todo lo contrario, como descubrió Janet y un sinnúmero de mujeres. El espíritu rebelde menoscaba en lugar de reforzar. El mundo anima a las mujeres a cultivar un espíritu alborotador y rebelde, pero nuestro Padre Celestial quiere que tengamos un espíritu tierno, una disposición sensible, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, según lo que dice 1 de Pedro 3:4. Este tipo de disposición es de grande estima delante de Dios. Lección 5. Abigail, la magnolia de acero. Magnolia de acero es una imagen que fusiona belleza con perseverancia, delicadeza con resistencia, dulzura con vigor y gentileza con iniciativa. Según 1 de Pedro 3, la disposición de una mujer realmente bella es ser gentil, afable y apacible, que está de acuerdo, se somete y honra a la autoridad. Es la parte suave, delicada. Al mismo tiempo, la mujer verdadera está determinada a hacer lo correcto y no ceder ante el miedo. No está influenciada por la opinión popular ni intimidada por lo que otros puedan decir o hacer. Esa es la parte de la resistencia de acero. La reacción delicada de una mujer piadosa va acoplada a una determinación absoluta de responder apropiadamente, decir con todo entusiasmo sí a las cosas correctas y respetuosamente no a las que no lo son. En esta lección estudiaremos la historia de Abigail, una de las magnolias de acero más destacadas de la Biblia. Verás que la sumisión no es para las cobardes, implica tener un corazón blando, una mente perspicaz y una firme resistencia. Abigail desmiente muchos conceptos erróneos sobre la sumisión. Su conversación con David es uno de los diálogos más largos y extraordinarios iniciados por una mujer en la Biblia. La historia de Abigail demuestra que es posible que una mujer mantenga una conducta respetuosa y pura, incluso cuando tenga que decir no y ponerse firme en contra de la maldad. Subtítulo: Casada con un hombre difícil. Todos en la región conocían a David. Era el famoso general del ejército de Saúl y el yerno real. El profeta Samuel había ungido a David como siguiente rey de Israel, pero Saúl, el monarca del momento, tenía celos de él. Saúl le repudió, entregó su esposa Mical a otro hombre y trató de matar al popular general. Por ello David y sus hombres se escondían en el desierto y en las colinas vecinas de Carmel.
Se rumoreaba que David no había matado a Saúl cuando tuvo la oportunidad y que esperaba pacientemente el momento en que Dios lo estableciera como rey. Mientras tanto, él y sus hombres protegían a los pastores de Nabal, un granjero muy rico, de los matones y ladrones. Al final de la esquirla anual de las ovejas, Nabal fue el anfitrión de una extravagante fiesta para celebrar sus ganancias. Cuando David escogió esa ocasión para que de algún modo Nabal le devolviera el favor, dándole comida en pago por su protección a los pastores, Nabal se negó. Además, insultó rotundamente y menospreció al futuro rey y a los hombres que habían mostrado tanta bondad hacia él. De no haber sido por la rapidez de Abigail y su eficaz apelación, David se habría vengado y matado a Nabal y a todos sus hombres. Suponemos que la razón por la que Abigail fue capaz de apelar con eficacia ante David fue que tenía un espíritu genuinamente delicado y sumiso. A lo largo de los años junto a un hombre difícil, ella había logrado evitar convertirse en una mujer dura y amargada, y había aprendido a hablar la verdad de manera respetuosa y encantadora. Todos reconocían que era inteligente, honorable y una mujer piadosa, aun estando casada con un hombre insensato, deshonroso y grosero. David quedó cautivado por esta magnolia de acero. Vio que era excepcional. Abigail tenía un espíritu tierno, afable y apacible, era inteligente, determinada y tenía sentido común. Su fe en Dios era profunda y su compromiso inquebrantable. Se conducía con dignidad y honor. Era femenina y hermosa, por dentro y por fuera. La delicadeza y un espíritu afable y apacible son rasgos que deben cultivar hombres y mujeres. Sin embargo, la Escritura identifica estas tres características como de vital importancia para el carácter femenino piadoso. Las mujeres son delicadas. Esto no significa que seamos débiles o frágiles, sino que Dios nos creó para ser especiales testigos de la bondad y la belleza de un espíritu suave y sumiso, de un modo en que los hombres no pueden. Fin del capítulo 8.